Klaus menciona esto de que en el CERN lograron transformar átomos de plomo en átomos de oro. Y fueron quizás hace 4 live atrás en que tocamos el tema de la alquimia del plomo en oro, y lo que expliqué fue que básicamente si aceleras el plomo, obligándolo a que libere protones y luego dejas de hacerlo para que busque estabilidad, pues terminaría volviéndose un átomo de oro. Y curiosamente, un par de semanas después de eso, o no, no serían semanas, quizás una semana después de eso, lo confirmaron científicamente, que se puede transformar el plomo en oro haciendo que pierda protones. Klaus menciona, los maestros alquimistas lo hacían desde antes. Y bueno, ahí es diferente, ahí entramos a un tema más de magia. Lo que hacían los alquimistas, que en realidad eran magos, básicamente sería insuflar plasma radiante en el átomo de plomo para hacer lo mismo que hizo el CERN, acelerando el plomo, hacer que se mueva más rápido, que gire más rápido. Y eso provoca que al aumentar de energía eh, comienzan a soltarse los protones. Y cuando vuelve a la estabilidad se vuelve oro. Algo muy simpático sobre esto es que te mentiría si le tiro un año, pero fue quizás en los 60, 70, en la televisión francesa apareció un señor diciendo que era el conde de Saint Germain y propuso transformar plomo en oro en vivo y en directo. Y efectivamente lo hizo. Armaron el programa, estaba el presentador, un abogado, un experto en metalurgia y un joyero. Y fueron testigos de cómo eh, tenían una barrita de plomo en un principio que nunca tocó este señor que decía ser Saint Germain. Lo metieron en la forja, la cerraron, le prendieron el fuego, el hombre llega y le hace unos pases por encima y dice estamos listos, apagan el asunto, esperan que se enfríe, y cuando lo abren se encuentra dentro una barrita igual a la que había antes, pero quizás un tercio más pequeña que la original, de oro. Oro que fue constatado tanto por el metalúrgico como por el joyero. Tiempo después este señor confiesa que no era el conde de Saint Germain, sino que él se encontraba en una situación de que le quedaba poco tiempo de vida, y de pronto se le acercó un hombre que le dijo ser el conde y le ofreció ayudarlo a alargar un poco más su vida a cambio de que él hiciera este favor de aparecer en la televisión diciendo que era el conde de Saint Germain para transformar el plomo en oro, y pues Saint Germain le enseñó a hacer eso. Y yo diría que básicamente fue un intento de Saint Germain para ver qué pasaría si él se hacía público. Y el resultado fue que incluso transformando el plomo en oro en vivo y en directo, en televisión, en cadena nacional en vivo, aún así la gente dice, no, es un truco. Así que Saint Germain aún continúa siendo anónimo en su trabajo. Y pues sería otra de estas situaciones en donde hablo de ciencia y explico algo simplemente porque lo estoy explicando y resulta ser que lo que estoy diciendo se vuelve un descubrimiento científico en algún momento. Que los que me siguen lo han visto pasar un montón de veces, los que llevan quizás 3 4 años siguiéndome, han visto pasar esto un montón de veces. Que adelanto cosas que la ciencia va a descubrir. Predije lo de la luz sólida, hablé sobre el plomo y el oro, o sea, en realidad lo expliqué. Eh, He explicado muchas veces que la gravedad proviene desde el otro lado del horizonte de sucesos, que es el puente cuántico que se forma en el centro gravitacional de los sistemas, y que por eso no podemos encontrar la gravedad, pero sí medirla.
Cuando se descubra eso va a ser interesante porque se va a saltar rápidamente a un tema de el intercambio de sustancias entre lo bariónico y la antimateria que le corresponde a nuestro porcentaje de realidad. Y eso abriría el paso al tema de los tiempos paralelos, que serían ángulos en que la información se expresa. ¿Alguna otra duda, consulta? Gracias, gracias por el tema del oro, Franz. Se me había ido, quería conversarlo. ¿Alguna duda, consulta? Klaus Pfeiffer menciona, pensaba, si desarrollan un campo magnético tipo gravedad que atrae lo ferromagnético, podrían generar un campo de fuerza portátil para utilizarlo como escudo ante ataques de armas de fuego y salvar vidas. Tendrías que, tendría que ser un campo medio. Tendrías que poder proyectar una onda y seleccionar el momento de la onda en que se vuelve magnético. No es mala idea, pero eso tendería a generar zonas esféricas si nosotros construimos en cuadrado, construimos cubos. Así que igual podría ser medio destructivo si lo acusas dentro de un lugar. Después de, si lo apagas, pues se te caería el techo encima. Sería más fácil usar la radiancia como empuje que la gravedad para generar un campo de materia que te rodee. Los campos de fuerza son luz sólida, no son magnéticos. Este efecto de cuando dicen que a la gente los platillos los toman y los levantan y se los llevan, no es un efecto magnético. Imagínate como que te bañaran en agua y después agua la volvieran jalea y porque jalea te pueden tomar. Es solamente solidificar la luz y agarrarte con eso. No es lo mismo que un efecto magnético. Los rayos tractores no son rayos tractores, realmente. No atrae, repele, claro, no sería magnético, sería radiante. Podría hacerse con drones, pero tendrían que ser drones muy chiquititos, jugando a ser una especie de red de espejos, para hacer que la luz pase sobre sí misma.
Kirios Kiron, buen día. Saludos, perrín. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? ¿Algún tema que quieran hablar? Hola Manuel, saludos, gracias por estar. Buena, Mul, saludos, perrín. Quizás sea de regular la emisión de electricidad u onda o microondas para que sea más neutra radiante. Claro, primero tendría que no tener un voltaje peligroso y luego ser denso. Tendría que ser electricidad fría. Y ya estaríamos trabajando con toroides electromagnéticos y no con cable. Quirós consulta, ¿qué opino del gnosticismo? Bueno, yo soy gnóstico del Sendero Medio y pues los gnósticos no opinan, los gnósticos buscan entender. Y lo que habría que entender sobre el gnosticismo es que como todo es trino, hay tres formas de la gnosis. Si bien es el mismo conocimiento, hay un tema sobre qué es lo que le parece importante de entender a cada tipo de gnóstico. Los del sendero izquierdo, los que entendemos como satanistas, que llevan el símbolo del cuervo, buscan ese conocimiento que les puede servir para manipular a los demás, para controlar la existencia, para obtener lo que quieren, y básicamente sería todo eso que entendemos como ocultismo. En el sendero derecho, el sendero de los santos, el de los sabios, el sendero del águila, eh, sería el tema del esoterismo, entenderlo de adentro para entenderlo de afuera, crecer espiritualmente, la búsqueda de la iluminación, como le llaman. Y en el sendero medio estaría la intención de crecer, pero no dejando abandonado a los demás. En el sendero medio se busca crecer ayudando, aprender a través de lo que enseña el amor. El amor enseña al practicarlo. El amor te evidencia como cínico cuando te descubres amando a otros de una forma en la que no te amas a ti mismo. Por ejemplo, va saliendo alguien y le dice, oye, abrígate porque hace frío, o le dice, oye, deja de tomar y tú estás prendiendo el tercer cigarro. Entonces, el amor te hace descubrirte a ti mismo como falso o hipócrita eh, cuando te das cuenta de que estás dándole a otros un cuidado que no te das a ti mismo. Eh, Algo interesante, bueno, yo defiendo el sendero medio y algo interesante sobre el sendero medio es que básicamente se busca vivir a través de la Trinidad del Cristo, poseer disciplina para uno mismo y ser disciplina para los demás, tener misericordia con uno mismo y ser misericordia para los demás, y siempre vivir desde el servicio incondicional hacia la vida, que sería ser luz, camino y vida. Luz, ser un regalo,
camino, ser un ejemplo y ser vida, ser parte de la vida, ser parte del círculo de la vida, no ser un agente contaminante o destructor. Y pues el juego para los guardianes de la balanza es el saber cuándo dar disciplina o cuándo dar misericordia. El humono, el durmiente, el muerto de espíritu, el cerdo, necesita disciplina porque se ha automalcriado a sí mismo en la ilusión de amarse. No te puedes, este cuento del ámate primero para poder amar a otros es quizás de las mayores mentiras que nos pueden haber metido. No sabemos, no podemos amarnos a nosotros mismos sin haber aprendido a amar primero. Si tratas de amarte a ti mismo, lo único que vas a hacer es automalcriarte. Nuestros padres nos aman y les gustaría poder malcriarnos, pero saben que eso nos haría daño y por amor no pueden malcriarnos. Tienen que ser disciplina, tienen que ser orden. Son nuestros abuelos los que hacen ese juego de malcriar porque ya no son padres, ya no tienen esa responsabilidad y por eso se pueden dar el gusto de malcriar a los nietos, de hacer con sus nietos lo que no pudieron hacer con sus hijos porque eso los hubiera hecho crecer chuecos. La gnosis por sí misma es básicamente el conocimiento más refinado que ha logrado alcanzar cualquier comunidad humana en cualquier tiempo, en cualquier era, en cualquier lugar. Actualmente para nosotros el oficialismo científico, el materialismo científico, sería la forma de gnosis que tenemos nosotros en este tiempo moderno. Pero eso no quiere decir que nuestros ancestros no hayan llegado a conocimientos profundos también. Y de hecho, la gnosis sigue estando varios kilómetros por delante de la ciencia moderna todavía. Aún no llega el momento en que nuestra ciencia moderna alcance los conocimientos que tenían nuestros ancestros. Y por eso pasan cosas como que ahora que están estudiando la computación cuántica y necesitan hacer nudos cuánticos, les están empezando a aparecer los nudos celtas. O que al formular la teoría del cuartenión, que sería la relación entre el átomo y sus tres partículas, luego surge un nuevo nivel fractal en relación a las partículas de las partículas, generándose la teoría del octonión, y el esquema para dibujar eso es exactamente el mismo dibujo de la tetraxis griega. Hace algo de tiempo lograron imagen del entrelazamiento cuántico de dos fotones y resultó ser el símbolo del yin yang. No es casualidad. No es casual que Nassim Haramein esté trabajando con el cubo hexaedrón. No es casual que una de las tablas periódicas de Walter Russell sea el cubo hexaedrón y que todos los elementos químicos caigan perfectamente clasificados dentro de esa figura, incluso señalando los lugares en donde aún no se han descubierto esos elementos. Deidmull dice, ¿será que la palabra gnóstico ya está cayendo en van cuando todas esas palabras dices que se omiten? No creo, estaría difícil tirarle un ban a la palabra gnóstico porque hay muchos agnósticos y los agnósticos son útiles para la causa, son parte del segundo golem. No podrían quedarse sin ese pequeño ejército de ateos, así que no creo que puedan banear la palabra gnóstico o gnosis. Lo que, lo que están haciendo es pervertirla. Entonces tenemos, por ejemplo, la gnosis hipersexualizada de Samael, tenemos la gnosis aria de lo hiperbóreo, eh, el refrito milenario de las hermandades. Cuando no pueden hacer desaparecer algo, crean formas falsas de eso mismo. Por algo hay 17.000 iglesias que siguen a Jesús y todas adoran a Jesús. Y no hay nadie que sea como Jesús en ninguna de esas iglesias. Si no pueden desaparecerte, te pervierten, y si no te pueden pervertirte, multiplican las versiones de ti para que la verdadera se pierda.
Saludos, Alexander. Buenas, Alexander. Sí, bueno, sí es que miré, pero no apareció la pregunta que anda respondiendo. Hay comentarios que, cierto, hay comentarios que esta cuestión omite y los veo solo yo. Ahora lo hice visible. Y pues ahí va tu pregunta, Perrin. ¿Por qué la palabra gnóstico fue señalada como insulto? O tenés razón, no me di cuenta. Bueno, yo existo en el Shadowban desde siempre. Seguido me dicen, me dicen que cómo no soy más conocido si manejo tanto conocimiento. Y de una forma bastante más ordenada de cómo lo entregan los demás. Sí, sí. Los orígenes fueron en el Facebook, en el Facebook. Hardylandia pregunta, ¿qué opino de la iniciación masónica? Eh, bueno, lo encuentro bastante feo. Esto de jurar lealtad a los propósitos y búsquedas de una hermandad sin saber aún cuáles son esos propósitos y búsquedas es muy poco transparente. Eh, Habría que decir que las iniciaciones de las hermandades secretas son iniciaciones verdaderas pero falsas. Son verdaderas en el sentido de que efectivamente por las cosas que están haciendo sucede algo paranormal dentro del rito, pero es falso porque no te están conectando con el lado de la luz. Es una experiencia que tiene que ver con el lado oscuro del asunto. Y mucho de eso tiene que ver con el piso ajedrezado. El, el piso ajedrezado tiene este tema de que nuestro cerebro no sabe si es un piso negro con cuadrados blancos o es un piso blanco con cuadrados negros. Y eso hace que en el cerebro se produzca una superposición cuántica. Generamos las dos cosas simultáneamente como estructuras mentales. Tanto el piso de negro con cuadrado blanco como el piso blanco con cuadrado negro. Y eso hace que manifestemos los ángulos de información de nuestra densidad y la densidad opuesta. Y eso genera un espacio neutro que se vuelve un puente permitiendo que la oscuridad logre pasar para acá. Lo mismo pasa con los espejos. Cuando te miras en un espejo estás viendo los ángulos de la información de los dos lados y se produce el mismo efecto de superposición. De hecho, el símbolo de la masonería, el escuadra con el compás, tiene que ver con eso mismo. Tiene que ver con el Aslian. Se me olvidó el nombre de ese símbolo, es un símbolo del vudú. Eh, que simboliza el ángulo de visión de un lado y del otro. Cuando haces la superposición cuántica, cuando manifiestas los ángulos de aquí y de allá al mismo tiempo, le das el espacio al doppelganger, a la sombra, de estar parado frente a ti. Y el ángulo con el que él está observando se suma al tuyo y se genera ese espacio neutro. Es pésima idea jugar con los espejos. Ningún artefacto de contacto funciona para arriba, todos son para el lado, todo es para lo paralelo. Y lo del otro lado es igual a lo de acá, pero dado vuelta. Lo de arriba vale el doble y lo de abajo vale la mitad. Así que ahí pasaríamos a desmentir el axioma de lo que es arriba es abajo. No existiría la evolución, no existiría la ascensión, no existiría el caer de densidad si la de arriba fuera igual de la de abajo, si todas las densidades fueran iguales,
daría lo mismo donde estás. La realidad es que todo se rige por la ley de octavas y pues cada nota vale el doble de la anterior. Así que lo de arriba vale el doble de lo que abajo y es lo de al lado lo que es similar pero invertido. Donde, por ejemplo, no sé si quizás se hayan topado con viajeros astrales que dicen que el sol es frío o que es azul. Del otro lado, en la antimateria, efectivamente, las estrellas son, no son rojas, son azules y, y son frías. Y además, la gravedad te empuja. El, la presencia de la estrella lanza una onda que te aleja, no te puedes acercar a una estrella en el bajo astral. Así que las iniciaciones guiadas, podríamos decir, o colectivas, no valen como iniciación porque, claro, tuviste contacto con algo del 95% inmedible y confirmas para ti mismo de que eso existe y te abres a la posibilidad de entender ese tipo de cosas y comienzas y vas por el camino del iniciado, el buscador de los misterios. El, la epifanía, el Da'a, es básicamente eso, esa experiencia que te lleva a abrirte la posibilidad de que existe algo más que lo que puedes ver y tocar. Y eso no necesariamente va a suceder en una hermandad secreta. Yo creo que a todas las personas de todo el mundo en algún momento de su vida les pasó algo que rozaron algo de otra densidad. Ah, llegó Alexander. Saludos, perrín. Yo fui iniciado a los 10 años por la gente de Andrómeda. Una esferita de luz comenzó a aparecer en el cielo frente a mi casa y un día X, por razones X, salí y le pedí a esa esferita que me ayudara a ser una mejor persona. Y en ese momento salió un flash blanco y mi mente abarcó todo mi cuerpo. Me reconocí como una sola cosa, me sentía una sola cosa. Y después de que el flash pasó, me nació un apetito por el conocimiento que sigo teniendo hasta hoy en día. Y claro, cuando sucedió no supe qué pasó. Y ahora sí entiendo qué pasó después de todo lo que he llegado a entender. Hardyland dice, o sea que de alguna forma ser iniciado es necesario para empezar a entender y saber. No el tema del iniciado, sino que el tema del Da'at, la esfera oculta que hablan en el Kabbalah, la epifanía, ese momento en la vida que nos hace irnos por este lado del conocimiento y tratar de entender este tipo de cosas. Para mí fue ese momento, esa esferita de luz que me robó 2, 3 horas de mi vida en un flash de un minuto, que me llevó a querer entender qué fue lo que pasó, que me llevó a desilusionarme de la religión, que me llevó a desilusionarme de la ciencia y abrirle la posibilidad a los conocimientos de nuestros ancestros y una cosa llevó a la otra. Y hoy en día, de ser un ateo de los más asquerosos que había, soy un enseñante del sendero medio. Lo que creo yo que es un enorme crecimiento.
Saludos, saludos, bienvenidos, gente. Klaus dice, ¿perteneces a alguna logia? Dijo Alan. Mi hermandad se llama Humanidad. Me han tratado de meter a la masonería un par de veces en mi vida, pero siempre me he negado a eso. Intentaron reclutarme cuando era niño. Cuando llevaba como 2 o 3 años del grupo de Facebook, apareció un tipo ofreciéndome transformar el grupo en una logia y apoyarme económicamente y eso. Como quizás 3 años después volvió a pasar, otro tipo me habló por inbox ofreciéndome lo mismo. Pero no, no, yo sé qué es la masonería, entiendo bastante bien para qué existe, quién la creó y entiendo bastante bien cuáles son los errores dentro del dogma que ellos manejan. La tontera del gran arquitecto eventualmente lleva a la adoración a la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz es sustancia y la oscuridad es la que determina las formas. El magnetismo, la gravedad es lo que hace que las cosas tengan forma, es lo que agrupa las cosas. Así que el gran arquitecto es el sol negro, la fuente de todo el magnetismo. Siento que al ser vendados es para que no vean algo que está presente en el ritual. O sea, todo lo que hacen tiene ciertos simbolismos, tiene ciertos significados. La venda en los ojos es un tema de mostrar confianza eh, ante la gente que te está presentando. El tema de desnudar un lado del pecho tiene que ver eh, con un acto femenino, por eso es el lado derecho. Y así, todo tiene un tema de simbolismos que realmente son una pérdida de tiempo. No es que haya un conocimiento profundo detrás de eso, simplemente son un montón de simbolismos unidos para que parezca que se está haciendo algo elaborado. El cuento del ritual, en realidad de todos los rituales que tienen en la masonería de ascenso de cada grado, va más, yo lo veo más por el lado de crearte la ambición de ser parte del rito que de pasar el rito. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si bien todos quieren ir ascendiendo y pasando un rito y pasar el otro y pasar el otro y pasar el roto, la existencia misma del rito, que está conformada por un montón de gente que tiene un montón de títulos haciendo diferentes cosas dentro del rito, lleva a que existan posiciones a cubrir dentro del rito. Entonces realmente la ceremonia no es para el que viene llegando, sino para darles que hacer a los hueones que ya están. No, es que ahora soy el guardia del norte, no, es que ahora soy el primero del sexto. Dale, weón. Y ahora me estoy aprendiendo unas nuevas cosas que tengo que decir y unos nuevos símbolos para cumplir con mi función en el ritual. Estupideces y pérdida de tiempo. ¿De qué forma una persona crece? ¿De qué forma te vuelves mejor? ¿De qué forma logras el entendimiento de la existencia? Eh, Cayendo en ese tipo de cosas. Yo encuentro que todos los ritos son para darle pega a los que ya están. De generar espacios para que tengan algo que hacer y haya una evolución de los mandiles y todo eso y un orden jerárquico, una aspiración a ir subiendo en la pirámide. Darles algo que hacer, porque lo que te están dando realmente no sirve para nada. Muy parecido al tema de la cientología, en donde tienes que ir pasando cursos y cada vez ir devorando, devorando y devorando más y más información. Y supuestamente eso te hace mejor o más grande en el grupo. Pero no vemos cientólogos. ¿Hay algún cientólogo que sea conocido como sabio en el mundo?
Pues no. Y pues del árbol, del fruto se conoce el árbol. Saludos, Chris. Bienvenido, Perrin. ¿Alguna otra duda, consulta? Saludos, Chris. Amigo, ¿cómo superar temas de ansiedad? Bien, esto es solo una teoría mía, el cómo el por qué pasa. La solución sí funciona. Yo diría que cuando estamos débiles a nivel de frecuencia, nuestro campo áurico se debilita y eso hace que las mierdas estas que andan dando vueltas por ahí traten de meterse y eso genera una presión encima de nosotros y nuestra alma nos dice que estamos en peligro y esa es la sensación de miedo que nos llega. Y eso pasa porque estamos en una frecuencia muy baja porque generalmente estamos cayendo en pensamientos fatalistas o algún tipo de miedo. ¿Cómo salir rápido de eso? Primero, recurrir a tener la intención de hacer. El ejemplo que yo utilizo para eso es que imaginar que alguien pide la sal y tú se la quieres dar, pero alguien se adelanta y te lo pasa y tú te quedas ahí con las ganas. Esas ganas de hacer debes sentirlas desde el corazón. Al tener esas ganas, al tener ahí ya estarías sincronizado con tu espíritu. Y de allí simplemente bastaría con sonreírte a ti mismo. Es la gratitud. Es una. Es. Yo diría que es la frecuencia de la voluntad perfecta para vencer a todas las oscuridades del primer nivel de la conciencia, que es el que tiene que ver con el miedo. La gratitud. Eh, la, la gratitud no es simplemente el decirle gracias a los demás o sentir algo bonito por otros. Es realmente agradecer el existir con todo lo que se tiene. Si lo haces bien, volverías a tomar control sobre ti mismo y como estarías usando una frecuencia positiva, la oscuridad tendría que alejarse. Hay un tema que tiene que ver con los hábitos. El, la mente es una herramienta, no, no es un verdugo. Chris dice, entiendo, porque en verdad sé que no es algo físico, siento que es algo de energía sutil, desbalance. Yo hice esta conexión con el tema de la presión psíquica porque cuando me ataca un brujo se siente muy parecido a un ataque de ansiedad. Se siente como un miedo en el corazón. Y el miedo es físico, el miedo tiene que ver con el sistema límbico, tiene que ver con la parte baja del cuerpo. Por eso el miedo paraliza las piernas, por ejemplo, que te quedas quieto. Tiene que ver con el chakra más bajo, que sería de la cadera para abajo. Pero la ansiedad se siente en el corazón. Y eso es cuando tu alma te está avisando de que hay un peligro alrededor. Y ahí tendrías que evocar la luz que eres, tan simple como eso. Saludos, Rencito. Gracias por estar, perrín. Veo mucho desgaste a nivel mundial sobre los comunicadores, hablando sobre lo que hacen los malos, o que estamos controlados por la oscuridad y bla bla. Pero lo importante del tema es no ser sabroso para la oscuridad. Aprender a... Algo muy importante es que todos tenemos un estado de nuestra personalidad en el que nos reconocemos como nosotros mismos, que no es en extremo feliz ni en extremo triste, es justamente un término intermedio de balance en donde
tienes paz. Y un buen hábito es acostumbrarse a saber sentir eso para poder recuperar ese estado en cualquier momento. Somos amos y señores de nuestro sentir, de nuestra emoción. Podemos decidirlo cuando queramos, cambiar de una forma de la voluntad a otra. A veces se alcanzan a percibir diferentes zonas del cuerpo, pero como mencionas, el principal es el centro. Sí, lo sutil eh, tiende a expresarse, por lo menos en mi caso, en los muslos, en los antebrazos, los hombros, el pecho, la espalda y en especial la parte trasera del corazón, que siempre me causa mucha curiosidad ese detalle porque hay una parte en Dragon Ball cuando le enseñan a los niños a transformarse en Saiyajin y les dicen que concentren su poder en la parte trasera del corazón. Y ahí es donde suelo sentir la mayor actividad. Ese es el lugar por donde sale es por donde sale la luz que somos. Y ahí por ahí tiene que ver el tema de las alas, que son vectores de luz que salen y los vemos como alas. Pero es como, pero principalmente es en la zona central del cuerpo, desde los hombros hasta como las caderas, en donde se mueve el chi, claro. El chi, el ki, el kui. Tiene muchos nombres el plasma vital. Orgón también le podríamos llamar. Y los, Pepe dice, y los ataques o problemas con los fallecidos, ¿cómo defenderse? Mm, es complicado el tema de los... ¿Cuál es la palabra que se usa para eso? Ghouls. Los ghoul, que existe un anime que se llama Tokyo Ghoul, en donde son vampiros. Eh, los ghoul no son vampiros, son desencarnados que ya están perdiendo todo el combustible el pránico que les quedaba y están por desaparecer. Cuando desaparece un desencarnado, el ángel guardián baja, toma esa parte del alma y la une al resto del alma. Es lo que pasa normalmente. Pero por cosas del apego, el aferro, el miedo y todo eso, esa, ese cuerpo astral se niega a desaparecer y en ocasiones busca alimentarse de los vivos. Y cuando eso pasa, enferman a las personas. Son goals. Y no conozco una forma de librarse de eso. Tendrías que recurrir a un especialista, a un guerrero sanador para poder librarte de eso. Porque no es un tema de luz contra oscuridad o oscuridad contra oscuridad. Es un tema de voluntad contra voluntad. De ahí el tema cambia. Es un tema de libre albedrío contra libre albedrío. Por eso el combatir con brujos es un tema de voluntad contra voluntad nomás. No es lo mismo cuando te mandan demonios chicos, ahí los combatís con luz y eso sale relativamente sencillo. Pero es raro pillarse con un brujo que tenga tanta convicción. Alexander dice, no es tan fácil, hay que prepararse mucho. Alexander es maestro en Reiki, así que es de los que saben de esto. ¿Alguna otra duda, consulta? Recordé un caso. Hubo una vez que me hablan por inbox en el Facebook y era un padre preguntándome si podía ayudar a su hijo porque estaba enfermo y los doctores habían ido a muchos especialistas y le decían que tenía un parásito pero no lograban detectar el parásito.
como si existiera la casualidad, al mismo tiempo en que estaba pasando eso, me habla otra persona por inbox y me pregunta qué relación tengo yo con Andrómeda. Y le respondo y le explico que soy un, eh, ¿cuál es la palabra? Un voluntario andromedano que llegó aquí eh, casi a finales de los tiempos de Atlántida y que estoy aquí desde esos tiempos buscando ayudar a la humanidad. Y él me explica que también era andromedano y que el cuento de él era por el lado de los números Grapopoi. Y aprovechando que lo tenía ahí, le comenté el caso del que me estaban hablando al otro lado, el de este niño. Y él me dice, ah, mira, para eso escríbele, no recuerdo los números, pero me dice, escríbele, dile al padre que le escriba en la palma izquierda un número, en la palma derecha otro número y en la frente otro número. Le paso la información al señor y pierdo contacto con el chico andromedano y pierdo contacto con el señor. Quizás a los 6 meses de eso me habré acordado del asunto y busqué la conversación con este señor y le pregunté, hola, ¿cómo está su hijo? Me dice, no, mi hijo está súper bien, se mejoró por unos remedios que recibió y eso. Pa, y se despide y no me habló más. Nunca sabré si realmente los números que me compartió este chico sirvieron para ayudar al niño. Pero sea como sea, el niño está bien, así que da lo mismo. Chris dice, ¿podrías dar una técnica o tip para cuidar la energía propia como un mantra o una burbuja de protección? Eh, a ver, ¿cómo lo digo sin que suene pesado? Eh, la sola idea de querer cuidarte a ti mismo, de querer cuidar tu propia energía, te vuelve magnético y hace que los demonios entren con mucha mayor facilidad en tu alma. Para estar protegido, no te tiene que importar el estar protegido, te tiene que importar que los demás lo estén, porque tú eres luz. La luz es la protección. Ser conscientes de que nuestra buena voluntad se expande alrededor y limpia el alrededor, pues nos mantiene protegidos, porque estamos protegiendo a los demás. Y ahí ya estaríamos hablando de la magia naranja, la magia de frecuenciación, la que usan los guerreros sanadores. Y para eso tendrías que aprender a mover tu plasma y luego aprender a expandirlo. Chris Alexander dice, interesante, es estar confiando en uno mismo sin dudas. La duda es lo que le quita poder a la voluntad. Entre más entendimiento se tiene, más corroboración sobre lo que se posee. Y con más, es como que la luz se volviera más sólida. Yo suelo hacer el juego de cuando voy caminando por la calle de proyectar plasma por la espalda para que sea como unas alas que van limpiando detrás de mí. Suelo hacer eso, tengo ese hábito. Y suele pasar de que me empiezan a hormiguear los pies porque las larvas astrales empiezan a sufrir y me empiezan a atacar. Nuestro poder, el poder proyectar luz, es muy parecido a cómo funcionan los poderes de los X-Men. Una vez que aprendes a hacerlo, resulta mucho más fácil. Alexander Bello menciona, eso vendría siendo el temor de Dios
de querer proteger a todos los demás. Claro, el tema de ser un guardián de la balanza, de vigilar que la oscuridad no sobrepase el porcentaje que le corresponde, implica esta convicción de que no podemos perder ante la oscuridad jamás. Y eso es el temor de Dios. Eh, Somos dioses de un universo celular. Si, si un asaltante llegara y nos apuñalara y estuviéramos a punto de morir, eso significaría la muerte para todas las células que tiene mi cuerpo. No somos el cuerpo, pero lo defendemos como si lo fuésemos. Entonces, cuando defendemos este cuerpo, cuando cuidamos de nosotros mismos, estamos cuidando a toda esa vida y no le podemos fallar a toda esa vida. Y ese sentimiento debería ser más fuerte que la idea de la sobrevivencia del yo. El único temor que tiene un Dios es el de fallarle a la vida de la que es Dios. Y esa es la razón de por qué con una mano se pueden contar los pastores que son intocables por la oscuridad, que son los pastores que temen fallarle a su congregación, los que jamás van a tocar un peso, los que jamás van a estirar la mano de más, los que jamás se van a aprovechar de la ocasión o de la debilidad de sus feligreses, porque temen fallarles. Esa convicción, esa idea, ese precepto es de las cosas más poderosas que podemos manejar. Es de las cosas que más solidez le da a nuestra voluntad en función de la luz. Recomiendo mucho ver la pelea de Deku con el muscular. Ahí hay un hermoso momento del temor de Dios, cuando Deku va perdiendo y el niño usa sus poderes, que eran nada, una bombita de agua sobre el villano, y Deku se da cuenta de que él es el héroe, que no puede fallar. Yo soy la magna presencia del verbo divino y en mi presencia la oscuridad no florecerá. Ese es mi decreto favorito. Habría que pensar en miles de células, 3 y 4, y no en mí como una única célula, que sería -3. Efectivamente, compañero Mull, ahí estaría el salto entre el altruismo y el egoísmo. En el egoísmo tenemos la idea de que existe lo individual y por ende que somos individuales y que vale la pena defender esa individualidad. Pero la individualidad es una ilusión. Todo está, por lo menos en este lado, todo está conformado por múltiples almas. Y en el otro lado, en donde somos solo alma, aún así el alma está conformada por múltiples existencias. Así que ese yo que somos es el mancomunado de muchas vidas. Ahora, si consideramos, por ejemplo, los yoes de los tiempos paralelos, la cosa se multiplica aún más. Y si le ponemos los yoes preexistentes y preexistentes de las demás densidades, para de contar. ¿Existe esa individualidad realmente? Esa individualidad que pretendes defender. ¿O eres una sumatoria de cosas? 7 cosas que se reconocen como una sola cosa, una octava. La individualidad es la ilusión, no la existencia. El hinduismo, porque está muy marcado por lo que nos dejaron los caídos, tiene este cuento del Mara, del Maya. Y nos dicen que el Maya es ilusorio porque está en movimiento, porque está siempre en cambio, a diferencia del primer ser, que es absolutamente siempre la misma cosa. Pero a pesar de eso, el primer ser igual está latiendo y en cada latido crece. Y ese crecimiento implica un aumento de volumen y es un cambio, aunque todo permanece siendo tan absoluto como era. Pero Dios, el primer ser,
tiene la posibilidad de crecer infinitamente. También está sujeto al cambio, aunque no es un cambio como lo entendemos nosotros. Es como una potenciación de lo que ya es. Hoy la jefa dice que salió temprano y viene. Oh, shit. Puede que tengamos que terminar antes, mi gente. Triste porque estuve varios días sin transmitir. Pepe pregunta, ¿qué opino sobre los bodhisattvas? ¿Cómo se aplica? Bien, el bodhisattva sería un concepto del hinduismo muy relacionado al budismo, es sánscrito, y que sería algo así como el nivel que está por encima de Buda. Eh, Dentro de las 24 formas de la personalidad hay una que es superior a todas y hay una que es inferior a todas. La inferior la entendemos como la bestia y pues básicamente la conocimos en la película Fragmentado, ese ser con las cualidades animales aumentadas, mejor olfato, mejor fuerza, mejor agilidad, mejor resistencia, mejor velocidad, etcétera, etcétera. Muy, muy relacionado con el tema de los nahuales transformándose en animales. Cosas de Devi Kundalini. Para el otro lado, la personalidad número 25, o sea, la 24, eh, sería la que nos faltó, ya que en la película Fragmentado nos dicen que el chico logró 23 personalidades. Justo faltó la 24, que sería el Buda, el sabio. Pero hay un nivel más allá del lograr que el alma funcione a través de lo positivo solamente, que sería que tiene que ver con el tema del cáliz sagrado o el reloj de arena. El Merkaba, la figura que nosotros conocemos como Merkaba, son dos tetraedros cruzados. Y esos tetraedros tienen que ver con el torque de la información, la espiral de la información que llega desde arriba y la espiral de información que llega por abajo. Entonces nosotros estamos aquí recibiendo información del alto ser o del bajo ser. El bodhisattva lo que logra es dar vuelta la polaridad de su alma en ambos lados. Hace que lo positivo se vuelva negativo y que lo negativo se vuelva positivo. Pero el detalle está en que cuando vuelves positivo lo negativo, lo iluminas. Y cuando vuelves eh, eh, más magnético lo luminoso, lo densificas. Entonces se produce un efecto en como que trajeras el cielo a la tierra del lado de lo positivo y del lado de lo negativo estuvieras iluminando la oscuridad. Y al dar vuelta el tetraedro, al dar vuelta el Merkaba, pues te queda una figura que se parece a un reloj de arena o un cáliz, una copa. Y ese sería el tema del bodhisattva, lograr eso, lograr darle vuelta a la polaridad al alma y ser tú la fuente de la luz, de la información, tanto para los niveles de arriba como para los niveles de abajo. Ser un bodhisattva. Saludos, Tommy, bienvenido, perrín. ¿El verdadero logro es el desapego total o solo lo placentero y deseoso y sembrar el amor? El tema, hay dos cosas separadas en el tema del apego. Una cosa es el apego, que sería el sentir un grado de pertenencia de las cosas tan grande que terminas perteneciéndole a las cosas tú, porque son tan importantes que guían tu existencia. Y del otro lado estaría la importancia que le damos a las cosas. El tema del apego tiene que ver netamente con esto, el no ser esclavo de nada. La gente que tiene vicios creen que se están dando la libertad que ellos quieren al embriagarse, al quedar duros, como, al quedar como palo, pero en realidad están siendo esclavos de un vicio. Toda su vida, todo lo que hacen, lo coordinan en función del vicio. Son esclavos de eso. Una cosa es la importancia que le damos a las cosas y otra cosa es la dependencia que tenemos de las cosas. El apego tiene que ver con dependencia.
Tiene que ver con esto de si lo amas, déjalo libre. Si lo amas, déjalo ser feliz. Cuando hay apego, hay un sentido de propiedad. Y entonces no quieres que la persona se vaya. Cuando hay amor, quieres que la persona sea feliz. Y si esa felicidad es con otra persona, pues mala cueva nomás. ¿Algún tip para reconocer el magnetismo de forma más sutil? Bueno, yo siempre explico que la oscuridad siempre le falla a una de estas tres cosas. Le falla a la evolución, te atasca o te devuelve, te pudre. Eh, el libre se mete con el libre albedrío y con la eternidad del espíritu o del alma. A la oscuridad no le interesa lo que va a pasar con tu alma después de esto. Y por ahí salen frases, por ejemplo, de que la vida es una sola y que hay que disfrutarla, hay que pasarlo bien. La realidad es que lo que le hagas a tu alma te va a acompañar el resto de la existencia. Libre albedrío. El libre albedrío es sagrado. Nadie se puede meter con la voluntad de los demás. Manipular, coartar, el tema este de la extorsión. Son cosas que la oscuridad hace. ¿Y por qué los bodhisattvas suelen comprometerse con ayudar a todos los seres sintientes? Pues porque alcanzaron el máximo nivel de la luz. Y la mayor verdad es que existir es bueno. Existir es mejor que no existir. Y lo más sano que se puede hacer es colaborar con la existencia de todos. Y la magia de existir es que la existencia tiene experiencias que nos van haciendo diferentes, vamos cambiando, vamos creciendo. Entonces, lo importante es defender la posibilidad de tener la experiencia. Sea bueno, sea malo lo que pase, lo importante es que cada ser tenga la oportunidad de poder vivirlo por sí mismo y pueda tener la oportunidad de plantearse las cosas por sí mismo. Alexander menciona, mucha gente confunde libertad con libertinaje, están tan acostumbrados a huir. Eh, la libertad es una forma de la voluntad y habría que entenderla como la capacidad de ser lo que se es todo el tiempo. Entonces, libertad es tan simple como si vives o no vives siendo quien eres todo el tiempo, en todo lugar, en toda situación. Hay gente que se comporta diferente cuando está en una iglesia, o cuando está dentro de un banco, o cuando está en un funeral, o cuando está frente a sus jefes, o cuando está frente a sus padres, cuando está con sus amigos. Esa persona no es libre, tiene personajes determinados para cada situación, tiene una serie de falsos yoes para poder enfrentar la vida. Vive huyendo, vive escondido, como menciona Alexander. Los que tienen libertad se dan el gusto de ser quienes son, sin importar quién esté al lado ni la situación en la que estén. Tienen huevos, básicamente. Los libres tienen huevos. Y los del libertinaje, pues, son los que son, volvemos al tema de del vicio. Son los que creen que se están dando libertad cuando en realidad son esclavos de una sustancia o de algo. Y, pucha, mi gente, la jefa va llegando. Eh, si les interesa la información que comparto, en YouTube está el canal que se llama igual, Dipnoxis, y allí están los videos largos y también están los audios de los live que he hecho acá en el TikTok. Agréguenme, que el algoritmo no me quiere mucho que digamos. Y eso, a ver, vamos con una última pregunta. David le menciona a Winston, amenaza, lujuria y así. Ah, ahí hay un tema simpático. Los que se manejan en el bajo ser
utilizan la oscuridad como herramienta. Y eso lleva a que la herramienta del bajo ser, que es el miedo, al usarlo como arma, sería el tema de la amenaza. En, en el segundo nivel estaría el tema del capricho, y el arma en el capricho sería la burla. Buscar placer a costillas del otro. En el tercer nivel, que tiene que ver con la identidad, el ego, estaría el tema del menosprecio. Algo muy, muy normal o muy común en los que viven por el bajo ser es que saltan entre esos tres niveles. Les dices algo y te menosprecian. Luego se burlan, luego te amenazan, de que generalmente la amenaza es de que estás equivocado. Te dicen que estás equivocado, que todo lo que estás hablando son tonteras, pero no podrían demostrar que lo que estás hablando son tonteras o que está equivocado, simplemente lo creen. Necesitan que sea así. Básicamente se sostienen en la creencia de que tienen razón. Y hagan ese juego, chicos, cuando estén conversando con algo, cuando estén debatiendo sobre algún tema que les interese, fíjense en esos tres rasgos: menosprecio, burla y amenaza. Y fíjense cómo van a ir moviéndose de uno a otro, saltando de un nivel a otro sin llegar jamás a los niveles superiores de la conciencia. Que la verdad absoluta no existe y ponen excusas. Sí, llega un punto en el que empiezan con los sofismos del pseudo despierto, que son simplemente... Es como cerrarle la puerta en la cara a los demás a través de frasecitas poéticas. Pepe menciona a las personas que hacen bullying. Los trolls son personas que viven netamente por el segundo nivel de la conciencia, viven para su placer personal, básicamente. Ya, mi gente, me despido. Gracias por estar. Agréguenme para que no me pierdan. Déjenme su like. Cualquier preguntita me la pueden dejar en algún video de aquí. No tengo ningún problema en respondérselos por video. Y si es un tema realmente interesante o profundo, o si lo manejo con la suficiente expertise, pues haría un video relacionado a eso en el YouTube, que es para los videos largos. Acá solo cuento con 10 minutitos. Y gracias, mi gente. Hasta la próxima. Chicoa.